San Juan capítulo 4, vamos a comenzar con el versículo 6 y 7. 6 y 7 de San Juan capítulo 4, dice así: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, estamos hablando del 12 del día, exactamente el mediodía, la hora sexta. Porque en los judíos comenzaban a contar el día desde las 6 de la mañana hasta las 9, la hora tercera, de las 9 a las 12 la hora sexta, de 9 a 3 de la tarde, así iban la hora novena, y la hora 12 a las 6 de la tarde. Luego la noche, primer vigilia de 6 a 9, segunda vigilia de 9 a 12. Entonces de esa manera contaba. Por eso Jesús alguna vez dijo, no tiene el día 12 horas, él no dijo 24, porque se acostumbraban a contar así de 12 en 12. 12 la noche y 12 el día. Son las 12 del día. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús dijo, dame de beber. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judíos, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Leemos el 10. El 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 10 al 12, 10 y 12. Ahora el 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Versículo 14. Mas el que bendice, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Versículo 16 al 18. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Versículos 20 y 21. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén, que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. El versículo 35 y 39, el 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Pueden sentarse. El motor del automóvil está encendido y hemos puesto la velocidad hacia adelante solo para darnos cuenta que el vehículo no avanza. Tiene un problema mecánico, pensamos, pero en realidad no. Lo que ocurre es que hay una roca grande delante de una rueda. Y aunque nosotros aceleremos un poquito y está en velocidad, aquella roca impide para que el carro avance. Y todo lo que debemos hacer es quitar la roca y el carro seguirá avanzando. Yo recuerdo que había unos camiones viejos en mi pueblo y una cuesta bien empinada. Y cuando iban cargados de café o de maíz aquellos camiones,
2 peones subían caminando a la par del camión, aquel iba en primera, en la cuesta, pero si no alcanzaba a llegar a salir a la cuesta, estaban listos, iban con unas piedras grandes para ponerle en las llantas de atrás, porque si no se iba de regreso por toda la cuesta, ¿no? Y ahí se detenía el camión. Aquellas piezas eran suficientes como para detener un camión cargado, fíjense ustedes. Pero ya cuando podía agarrar fuerza el camión, le quitaban las piedras y seguía avanzando. Dije, todo lo que debemos hacer es quitar la piedra para que el automóvil se mueva, si está cuesta abajo, y se la pone en las llantas de adelante. Del mismo modo, algunas personas que quieren crecer en el área del evangelismo, el evangelismo personal, se topan con obstáculos que entorpecen su progreso espiritual. Hemos hablado de que es nuestra misión hacerlo, que Jesús nos dejó un ejemplo, pero a veces no es tan fácil. Hay personas que tenemos algunos obstáculos. Algunos de ellos es la timidez, ¿verdad? No podemos hablarle a las personas porque somos tímidos, nos cuesta. Pero Jesús advirtió que la inquietud de este sistema de cosas y el poder engañoso de las riquezas ahogaban la palabra e impedían el crecimiento de la semilla. También yo voy a hablar de los obstáculos en nosotros, pero ya sabemos que los inconversos tienen tantos obstáculos para no entregar su vida al Señor. Están tan atados que aunque la semilla sea sembrada, esos obstáculos los tienen agarrados. En otros casos lo que estorba, como le estoy diciendo, es el progreso, los hábitos o debilidades arraigados en esas personas. Por ejemplo, un señor japonés de nombre Kutaka le gustaba el mensaje de la Biblia, pero él estaba muy enviciado al juego. Le gustaba irse a Las Vegas, a los casinos a jugar. Y aunque había tratado de librarse de él muchas veces, no lo había podido lograr. Por este motivo había perdido una gran cantidad de dinero, había perdido 3 casas y por supuesto el respeto de su familia y su propia dignidad. La pregunta es, ¿conseguiría Yutaka superar ese escollo y hacerse cristiano? A veces no es tan fácil. La gente está tan atada, hermano, a vicios que le cuesta muchas veces salir de ahí. Veamos el caso de una señora llamada Keiko. Con la ayuda de las escrituras se había librado de la idolatría. También había dejado la inmoralidad y una práctica que ella hacía, que era la adivinación. Pero pese a todo eso, ella admitía y decía, para mí el mayor obstáculo fue el tabaco. Traté de dejarlo infinidad de veces, pero nunca pude hacerlo. La nicotina la tenía atada y eso le impedía servir al Señor. De igual manera, quizás haya un escollo aparentemente inamovible en algunos de nosotros que no nos deja progresar en el área del evangelismo. Sin importar de qué se trate, usted debe tener la seguridad de que con la ayuda de Dios es posible alcanzar la salvación. Es posible ser librado de cualquier atadura, porque Jesús vino para romper las cadenas que están atando a las personas. Yo he venido para dar libertad a los cautivos, fue la palabra del Señor. Hermanos míos, estaba buscando algunas expresiones, cómo vencer los obstáculos, y encontré como unas 30, pero solo escribí 2. Una que dijo Henry Ford: los obstáculos son esas cosas espantosas que vemos cuando apartamos los ojos de nuestra meta. Palabras sabias de Henry Ford. Repito, los obstáculos son esas cosas espantosas que vemos cuando apartamos los ojos de nuestra meta. También Ralph Marston escribió esto: hay un montón de obstáculos difíciles en tu camino. No te permitas ser uno de ellos. Fueron las palabras de este hombre. Hoy les hablaré de 10 enemigos, 10 obstáculos del evangelismo. Por supuesto, están en nuestra vida.
Ya los del mundo ya sabemos que tienen ataduras diversas para poder recibir el mensaje del Evangelio. Pero nosotros también tenemos ataduras para poder expresar o llevar el mensaje del Evangelio, que se convierten en enemigos de nuestro trabajo, de nuestro deber, de lo que tenemos que hacer. Es predicar la palabra del Señor, hablarle a las personas. Y el número uno es el egoísmo. El egoísmo, pues es que todo lo queremos solo para nosotros y no compartir a la otra persona. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Con aquel sol tremendo, la hora sexta, el pozo de Jacob queda al sur de Jerusalén. Es desértico ahí. Y hace un calor tremendo a las 12 del día, un sol tremendo. Y Jesús iba cansado, lo dice claro la Biblia, cansado del camino, se sentó a descansar. También llevaba mucha sed. Jesús estaba tan cansado, pero él tuvo que vencer su cansancio para ganar su alma. A veces solo vemos la comodidad nuestra y no queremos esforzarnos, sacrificarnos para poder llevar este mensaje a otras personas. Jesús no fue así. Muchas veces nosotros no evangelizamos porque estamos muy preocupados en nosotros mismos. Esto es el egoísmo. Solo en mí, solo en mí, solo en mí pienso. Y en la gente que se está perdiendo, bueno, que se vayan al infierno. Una vez una hermanita me dijo a mí: hermano, yo ya no evangelizo. Es que toda esa gente no atiende al mensaje del evangelio. Que se vayan al infierno. Me dijo de esa forma. Ya me cansé de hablarle y ellos no atienden. Yo le hice ver que el trabajo de nosotros no es convertir a la persona. Eso lo hace el Espíritu Santo. El trabajo de nosotros es hablarles la palabra. Pero a veces estamos tan ocupados en nosotros mismos que no dedicamos un tiempo para hablarle a la gente de que está perdida. A veces estamos enredados en nuestros propios problemas y ahí hundidos en nuestros propios problemas. Recuerdo, hermanos, que esto que ya ustedes lo saben, de la hermanita que siempre pasaba a testificar y casi lo hacía todos los domingos. Y lo mismo decía, ¿verdad? Ay, hermano, que yo a puras penas voy ahí cayendo y levantando, que ya no aguanto los ataques del diablo, que ya no puedo, ¿verdad? Y entró un amigo que iba pasando por la calle que quería suicidarse. Él no cargaba una pistola, cargaba un puñal en la mano y quería suicidarse, ¿no? Y le llamó la atención cómo se estaba quejando aquel hermano y contando todas sus cuitas, ¿verdad? Ahí enfrente del altar. Entonces eso lo hizo reflexionar al amigo. Caminó hacia el altar y le dijo: tome este cuchillo, usted lo necesita más que yo. Número 2, los prejuicios. Son otros obstáculos que tenemos que vencer. La Biblia dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua. Mientras Jesús estaba cansado del camino, sentado ahí, apareció la mujer con su cántaro. Era de Samaria y apareció porque iba a traer agua del pozo. Y Jesús le dijo: dame de beber, mujer. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que Jesús nos enseña que tenemos que vencer los prejuicios sociales, los prejuicios raciales y los prejuicios religiosos. Hay mucha gente religiosa en el mundo en que vivimos, pero hay que hablarles de Jesús. Ese es nuestro trabajo. Hay gente de diferente clase social, hay que hablarles del Señor. No importa que sean nuestros patrones, que sean supermillonarios, o que sea el alcalde de Los Ángeles o el gobernador de California. Si tenemos oportunidad, hay que hablarles del Señor. También no importa si sea chino, si sea judío, si sea latino, si sea de África, ¿verdad? No debe de movernos los prejuicios sociales. Todos
necesitamos la salvación del Señor. Y por todos murió Cristo. ¿Ve? Me gusta la ilustración que pone el hermano Black cuando venía a predicar. Dice, yo cuando hablo con mi esposa o con algunos hermanos de la raza blanca, porque mi esposa es bien blanca, yo les digo, con ustedes el Señor los sacó antes del tiempo, del horno. Los estaba cocinando y entonces los sacó antes del tiempo, por eso quedaron blancos. Dice, con los hermanos morenitos se le olvidó al Señor que los estaba cocinando y se quemaron, ¿verdad? Pero Él dice, pero nosotros, el Señor nos dejó al temple perfecto, dando la opción, ¿verdad? Poniendo en alto a los latinos, pero Él lo cuenta como una broma cuando se lo dice a su esposa. Con nosotros no se equivocó Dios, nos dejó el temple perfecto. Pero la realidad es que Dios nos ve igual a todos, ya sea que sea blanco o moreno. Amén. Dios le interesa nuestra alma. Amén. No nuestra carne en sí, sino que nuestra alma. Entonces nosotros debemos de aprender de Jesús, de vencer los prejuicios. No importa que sea un borrachito que esté ahí tirado. Hablemos del Señor. Digámosle que Jesús le ama. Amén. Y Dios sabrá cómo trata con esa persona. Número 3, la ignorancia. La ignorancia se vuelve un obstáculo muchas veces para predicar la palabra. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿No sabes que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí? Respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Nuestro mensaje, hermanos míos, no es religión. No se olvide, nuestro mensaje no es religión. Solo se tiene que mostrar a Cristo. Y para mostrar a Cristo tenemos que conocer a Cristo. ¿Y cómo se conoce a Cristo? A través de la palabra de Dios. O sea que usted tiene que conocer de quién está hablando. Tiene que tener una relación con Él. Porque si no, usted no sabe de lo que va a hablar, entonces pues se va a hacer rollo, se va a hacer bola, se va a turbar. Pero debemos de procurarnos por conocer de quién estamos proclamando. En esto de la sociabilidad y raza, también tenemos que saber de que Dios no nos tiene aquí para que nos creamos la última Coca-Cola del desierto. Él nos trae aquí para tener compasión por las almas. Jesús, recuerden, era escandaloso ver a un rabí judío, porque Jesús era conocido como rabí, a un rabí judío hablando con una mujer prostituta prácticamente, y a solas, sentado en un brocal del pozo, ¿verdad? Porque la Biblia dice en ese capítulo que sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar qué comer, porque tenían hambre, y Jesús se quedó ahí cansado del camino, y estaba él y la mujer solo hablando, ¿verdad?, en aquel pozo. Pero a él no le importó todo eso, ¿verdad? Él, que era Dios, se humilló hasta lo sumo para venirnos a buscar a nosotros que estábamos perdidos. Imagínense nosotros que no le vamos a hablar a un perdido. Más bien hay que tener compasión de la gente que está hundida en el pecado. Número 4, otro obstáculo para que el evangelio sea expandido es la falta de ingenio. Jesús le respondió. Si vemos aquí, hermanos, es que Jesús usó de una conversación rutinaria, ¿verdad? Aquella mujer más bien lo hizo a un lado cuando Jesús le dijo dame de beber. Le dijo, ¿y tú que no sabes que los judíos y los samaritanos no se llaman entre sí? ¿Cómo tú siendo judío me vienes a pedir a mí de beber? Más bien lo rechazó aquella mujer. Pero Jesús siguió conversando con ella. Era como para cerrar la plática, ¿verdad? Que ya no siguiera Jesús platicando, pero Jesús siguió platicando. La falta de ingenio nos puede a nosotros estorbar, y a eso que yo llamo timidez. A veces no sabemos cómo hablar una plática, abrir una plática. Yo recuerdo cuando estaba jovencito nos enseñaban evangelismo personal, y entonces nos enseñaban de que debíamos de, si nos subíamos a un autobús y sentarnos cerca de una persona, uno puede comenzar la conversación con una pregunta, ¿verdad? Quizás el clima.
¿Qué tal le parece el clima? ¿Verdad? Que está lloviendo o qué piensa de lo que está pasando con estos virus en el mundo, o qué piensa de la guerra tal, no hablando de Jesús, pero eso sirve como introducción para romper el hielo y de ahí hablarle de que hay un Jesús que puede ayudarnos, salvar nuestra alma. Y eso es lo que cuesta, la falta de ingenio, cómo entrarle a la persona, ¿verdad? Porque hay personas que son cerradas. Fíjense ustedes que algunos religiosos católicos les han vendido hasta cuadros que ponen en las puertas. Los sacerdotes les han dicho que los pongan en las puertas y dicen: a mí no me traigan ninguna propaganda evangélica, soy católico. Lo ponen ahí en las puertas, ¿verdad? Y como para cerrarle de una vez las puertas. Y si se la abren y se dan cuenta que usted es cristiano, ya casi quieren cerrársele en la cara. Entonces nos dieron que fuéramos astutos, que cuando llegáramos a una casa a evangelizar y abrieran la puerta, que pusiéramos el pie así. Porque si nos tiraban la puerta no nos pegaban en la nariz, ¿verdad? Sino que con el pie así lo deteníamos. Entonces disimuladamente poníamos el pie así, porque al tirar la puerta pues no nos golpeaba. Hay que tomar precauciones con la gente. Eso es tener ingenio, ser astuto, en otras palabras. Buscar la forma de seguir una conversación y hablarle de Cristo, pues es la forma de transmitir la verdad. Dios nos ayude a ser mejores en esto cada día. Número 5, falta de contundencia. Versículos 2 y 13 dice: ¿acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Pero Jesús le respondió y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. La mujer quiso hablar de tradiciones religiosas. A la gente le encanta eso. Debemos tener cuidado nosotros, hermanos, en no enredarnos en discusiones de tradiciones religiosas, porque la gente pues defiende eso. Eso es lo que ha creído toda la vida. Por ejemplo, hay hermanos que se han metido a problemas porque van a evangelizar a una casa, le dan oportunidad de evangelizar y está la Virgen María ahí en un cuadro trabado en la pared y comienza: ¿y por qué no quita ese demonio de ahí? Más bien lo van a sacar ahí, le van a echar agua caliente y lo van a sacar a golpes por ser usted tan ignorante, ¿verdad? De ir a hablar de esa forma. Eso nos ha mandado el Señor. Nos ha mandado el Señor, hermanos, que nosotros hablemos con contundencia del mensaje que Él nos ha ido a mandar. Y el mensaje del Evangelio es sencillo. La mujer quiso hablarle de tradiciones religiosas. Jesús la llevó al plan de salvación directo. Amén. Lo demás lo hará el Señor, al plan de salvación. Muchas veces nos perdemos solamente en temas bíblicos muy interesantes y no presentamos en sí el plan de salvación que es Jesús. No se trata de otra cosa más que presentar a Jesús como el único medio de salvación. Yo les he contado la historia de la hermana Juanita Moraga y su esposo. Ellos eran muy católicos, se convirtieron al Señor y fueron buenos hermanos. Pero ya había pasado un año de que se habían bautizado y a ellos les dio lástima tirar todos los ídolos que tenían, ya que tenían un altar en su casa antes de convertirse, de ídolos católicos. Entonces, como les dio lástima, los metieron en una cajita y los guardaron en el cuarto. Yo no sé si uno de los hermanos de la iglesia sabía algo o en realidad le profetizó de parte de Dios directa, ¿no? Digo esto porque la Biblia dice que en parte conocemos y en parte profetizamos muchas veces, ¿verdad? Pero lo cierto es que le profetizó esa noche en la vigilia, fue en su casa, y le dijo que Dios quería que sacara todas esas cosas que tenía guardadas en una caja. Y entró con ella a ver la caja y era un montón de ídolos. Tenía San Antonio, San Martín de Porres, no sé quién más, una caja llena. Entonces ella dijo: pues ahora sí estoy preparada. Cuando acepté al Señor no estaba preparada porque sentía lástima. Toda mi vida tuve este altar aquí con estos ídolos y ahora estoy preparada. En la mañana, después de que pasó la vigilia, lo sacamos al patio, le prendimos fuego y quemamos aquellos muñequitos. Pero era el tiempo de Dios, ¿verdad? No tratemos nosotros de meternos en esos temas. Dejemos que sea el Señor que lo haga, ¿verdad? Prediquemos la salvación que solamente está en Cristo. Es el único Salvador que puede cambiarnos.
O la última que les he dicho, el hermano, me la contó el hermano Samuel, que ellos andaban evangelizando y a él se le ocurrió, andaban evangelizando y encontraron una señora. Y la señora le dice, ¿ustedes no creen en la Madre de Dios? Fue la pregunta de la señora, ¿no? Y a él se le ocurre decirle, pero si Dios no tiene madre, señora. Porque pues es algo teológico profundo. María es madre del Señor Jesucristo, el cuerpo de la segunda persona de la Trinidad, pero Dios en sí, ya existía Jesús desde el principio. ¿Y qué iba a andar sabiendo la señora? Ella lo entendió como una ofensa, como que él, en lugar de presentarle el mensaje de salvación, estaba tratando mal al Señor, que le dice que Dios no tiene madre. Entonces ella le contesta, el que no tiene madre es usted. Era mexicana, imagínense. Para ella era una ofensa. Y me vino contando, mire lo que me pasó, hermano. Número 6, falta de convicción. Jesús le dice claramente, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Es un mensaje seguro. Y luego agrega, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús sabía lo que estaba ofreciendo. Eso es convicción. Nosotros debemos de estar convencidos de lo que predicamos. Amén. Que lo que predicamos es real, que lo que predicamos es cierto, que lo que predicamos es el mensaje de Dios mismo, es la palabra de Dios, que lo que hemos creído es la verdad. Debemos de tener esa convicción de que Dios va a hacer también un milagro con aquella persona. Porque en sí la conversión es un milagro, hermano. El que Dios cambie el interior de una persona y lo transforme, eso es el milagro más grande que puede existir. Y debemos de ir creyendo con convicción que Dios lo va a hacer, no nosotros, Dios lo va a hacer. Muchas veces se evangeliza pensando que no se van a poder convertir a Dios. Y a uno va a pensar, esta gente no cree, pues siempre les voy a hablar. No, hay que ir creyendo que la palabra puede hacer un cambio en la persona. La palabra es poderosa, es más penetrante que cualquier espada de dos filos, dijo el escritor de Hebreo, que penetra y hasta los tuétanos, amén, y discierne aún los pensamientos. Esa es la palabra de Dios. También el profeta del Antiguo Testamento dice que es como un martillo que quebranta la roca. Esa es la palabra de Dios. Hay que hacerlo con convicción, sabiendo que es el Espíritu Santo el que va con nosotros y el que va a obrar, el que va a honrar su palabra, es Dios. Amén. Al tocar y tratar con el corazón del inconverso. Número 7, la falta de tacto. Versículos 16 al 18 dice, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Usted cree que Jesús no sabía que aquella mujer, la vida que llevaba aquella mujer? Jesús es Dios. Jesús era Dios. Jesús dueño de la sabiduría. Si él sabía que había tenido 5 maridos y que ahora estaba viviendo así sin casarse con otro, y sin embargo le dice, ven, trae a tu marido. El Señor usa de un tacto tremendo, hermano, porque Él le llevó a la mujer a comprender su pecado de una manera personal. Ella misma, con sus palabras, la llevó a comprender que estaba en pecado. Él lo hizo de una manera muy sutil. No comenzó acusando, la mujer deja de ser ramera, mujer pecadora. No, le dice, ve, llama a tu marido, hombre. Una manera sutil para ayudarla. Nosotros no debemos ir en contra de la persona, maltratando a la persona solo porque es pecadora. Amén. Hijo del diablo, comienza uno evangelizando a la gente que no conoce a Dios, ¿no? No podemos ir con insultos con la gente que es pecadora. Recordemos que nosotros estuvimos en la misma situación. No queríamos nada del Señor, muchos de nosotros. Ir en contra de la persona, maltratándole solo porque es pecadora, es una falta de tacto. Jesús no fue a insultar a aquella mujer. Jesús fue a que ella se diera cuenta de su pecado. ¿Te acuerdas cuando la mujer adúltera? Jesús no decía nada y él escribía en tierra y aquellos
Le preguntaban si debían matar la pedrada. Y él pues nomás dijo: si alguno de ustedes está limpio de pecado, lance la primera piedra. Fue todo lo que Jesús dijo. Pero aquellos, todos sus conciencias les habló que estaban mal también ellos, y se fueron yendo uno por uno. Y cuando Jesús levanta la cabeza, ve solo a la mujer. Y entonces lo que le dice el Señor: mire, mujer, ¿a dónde están los que te condenaban? Ni siquiera a ella la acusa, sino a los que los condenaban. Y ella le dice: sí han ido, Señor. Entonces él le dice: pues ni yo te condeno, vete, pero no sigas pecando. Eso es una manera de enfrentar el pecado de la mujer. Vete, Dios no te condena, pero sí quiere que dejes el pecado, que te conviertas a Él. Esa era la manera de evangelizar sutil el Señor. Algunas veces el Señor fue fuerte, pero con los fariseos que trataban de matarlo, de encerrarlo, de ponerlo en ridículo, de contradecir. Aquellos no era porque no subieran, aquellos eran como detectives que andaban tratando de hacerlo caer al Señor. Entonces el Señor algunas veces fue duro con ellos, los llamamos fariseos hipócritas. Pero ahora nosotros queremos tratar a la iglesia de esa manera, a los convertidos del Señor. O a la gente que necesita ayuda, que son pecadores, que no están atacando ni tan siquiera tratando de destruir la obra, ni que se creen grandes religiosos. Les queremos decir hipócritas, como ese, porque el Señor lo dijo, pues yo también. Pero use tacto, hermano, no seamos ignorantes. Tenemos que usar tacto cuando es que, o a quién debemos de decirle algunas palabras fuertes. Por lo tanto, nosotros debemos de odiar el pecado, pero amar al pecador. A ese hombre, a esa mujer que está hundido en el pecado, debemos de amarla. Debemos de verla como una persona que Dios la creó, que necesita salvación, que también vale la sangre de Cristo, que por ellos murió el Señor. Amén. Y ponernos con esas personas con mucha inteligencia para que ellos mismos puedan reconocer que están en una condición mal y de ahí aceptar el mensaje de la palabra. Número 8, la verdadera razón del evangelio. Muchas veces nosotros mismos desconocemos por qué Jesús trajo al evangelio. ¿Cuál es la verdadera razón? Debemos de estar seguros de cuál es la razón por la cual nosotros hemos aceptado el evangelio del Señor y también lo predicamos. Aquella mujer: mire, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le contesta, le dice: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque al Padre vamos a tener que adorar en espíritu y en verdad. Son los verdaderos adoradores que Dios busca. Ni mi iglesia ni la tuya son las mejores iglesias del mundo. El único poderoso y el único lindo es Jesús, al cual debemos adorar en espíritu y en verdad. No andamos predicando religión ni iglesia, andamos predicando Jesús, en el cual debemos creer y en el cual debemos de adorar. Si nos ponemos a observar la iglesia, aquí también hay un montón de pecadores. Vienen a misa, ¿verdad?, el día domingo, pero como cuando eran católicos, pero a lo mejor después no sabe uno qué pueden andar haciendo entre semanas. Solo las personas saben. Entonces no podemos decir que somos la iglesia perfecta, pero Jesús sí. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, a cual predicamos, y aún con nuestras imperfecciones, Dios nos ha dado el privilegio de predicarlo a Él como el Salvador de la humanidad. Llevar a la gente a la vida eterna con Jesucristo es nuestro trabajo. Para Él, la gente de Él, Él fue el que murió por las personas. Entonces esa gente hay que traerla a Jesús. La verdadera razón del evangelio es que Él crezca y nosotros menguemos. Lo entendió Juan el Bautista. A mí me conviene menguar y a Él crecer, porque Él es el único digno de ser adorado. Aleluya. Nosotros somos unos simples vasijas de barro, el cual Dios usa, y que vamos a predicar por gratitud al Señor por lo que ha hecho en nosotros, pero el que salva a Jesús. Número 9, falta de expectativa. ¿No decís vosotros, dijo el Señor, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. A veces no esperamos que Dios pueda bendecir con un avivamiento a la iglesia. Y aunque lo decimos, ¿y cuántos creen que Dios puede salvar 50 almas este año? O darnos una alma a cada uno de nosotros y ganar 80 o 100 almas en este año.
y duplicarnos en número. Decimos amén, pero no tan convencidos, ¿verdad?, de que Dios puede usarnos. Eso es falta de expectativa, falta de visión. Pero deberíamos de ver, y Jesús les dice, ustedes están diciendo que faltan 4 meses y los campos ya están listos para la siega. Ya se está cayendo ya el producto. Y si se esperan 4 meses se va a echar a perder, ¿verdad?, el fruto. Ahorita que están listos para la siega. O sea, no tenían expectativa aquellos. Tal vez en 4 meses va a ser el tiempo, quizás en tantos años. No debemos de esperar que Dios se va a glorificar y verlo de esa forma, que la iglesia tiene que ir de aumento en aumento como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Dios va a continuar salvando gente. Entrar en avivamiento es eso, que las almas se salven, que la gente se sane, que haya derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas para este trabajo, ¿verdad? Y que cada culto veamos por lo menos a un amigo venir a oír la palabra de Dios aquí con nosotros. Que no solamente estemos nosotros encerrados los mismos todos los domingos, sino que invitemos a alguien que venga a oír la palabra de Dios. Por lo menos 1, 2, 3. En las iglesias en avivamiento, todos los domingos hay 1, 2, 3, 4 convertidos. Que aceptan al Señor cuando hay avivamiento en una iglesia. Entonces pidamos al Señor, avívanos Señor, como nosotros somos la iglesia, a quien tiene que avivarnos el Señor es a todos. Amén. El Espíritu Santo hará eso en nosotros, avívanos Señor, y veremos esos milagros en cada culto que tengamos de conversión de alma. Eso se llama avivamiento. Pero muchas veces tenemos falta de expectativa, no creemos que Dios puede hacerlo. Muchas veces predicamos sin esperar que nada ocurra. Recordemos, todo está preparado por el Señor. Y si el Señor ha de mandar un avivamiento a nuestra iglesia en este año, lo vamos a ver nosotros, ¿verdad? Que cómo Dios se va a ir moviendo Él mismo en nosotros para glorificar su nombre. ¿Ustedes creen que Dios puede mandar un avivamiento este año a nuestra iglesia, que haya muchos convertidos? Y que el otro año, en lugar de llevar 2 a las aguas bautismales, llevemos 10, 15, 20 personas. Hermano, cuando una iglesia está en un avivamiento, eso pasa. Eso pasa. Y principalmente en una iglesia como la nuestra, del número de personas de la nuestra, que se conviertan 20 personas en un año, en avivamiento son pocos, hombre. Ya les dije que si Dios nos da 1 a cada uno, se convierte en 100. Pero tiene que creerlo y esperarlo que Dios le va a dar a esa persona. Pedírselo al Señor con convicción. Señor, quiero un alma este año. Que yo sea un instrumento para que estas almas se salven. Y comenzar a invitarlas a la iglesia y también visitarlas uno o hablarles del Señor donde quiera que haya oportunidad. Y el número 10, falta de proyección. La falta de proyección es muy parecida a la falta de expectativa. Expectativa viene de la palabra esperar que esto suceda. Proyección es extenderse, ver ya ensanchar las estacas, ¿verdad? Decir, lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Lo vamos a hacer. No solamente vamos a trabajar esperando que Dios lo haga, sino que vamos a estar preparados para recibir a esa gente y extenderse. Si no hay espacio, vamos a ver cómo hacemos para crear un espacio, pero para que haya más sillas y que más gente llegue, y así sucesivamente. Mire lo que sucedió con Jesús. Cansado del camino, Él se olvidó hasta de comer. Porque en esos momentos que estaba platicando con la mujer, dice allí esa historia del capítulo 4, que los discípulos llegaron de la ciudad, andaban comprando comida y le dijeron, Señor, te trajimos el lunch. Ya son las 12 pasadas y tienes que comer tu almuerzo. Y Jesús no quiso comer. ¿Sabe qué le dijo él? Yo tengo una comida que es mejor, ¿verdad? Esa comida que tengo, y es hacer la voluntad de aquel que me envió. Entonces Jesús sabía, ¿verdad?, que a lo que Dios lo estaba llamando y cuál es el trabajo. En el versículo 32 se le puede ver claro la respuesta del Señor. San Juan 4:32. Desde el 31 dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. 4:32. Él les dijo, yo tengo una comida que comer
que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? ¿Será que esa mujer que está ahí con él le trajo el lunch? Pero Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y la respuesta del Señor. Se olvidó hasta de comer y por transmitir el mensaje. Pero cuando hablo de proyección es ver los resultados, es crecer como iglesia. Dice el versículo 39: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. En otras palabras, la persona que nosotros usemos, en este caso era una mujer, ¿verdad? No de buena reputación. No era la mejor de la ciudad, no era la mejor de las amas de casa. Pero ese mensaje del Señor se proyectó en otros. Ella fue y ella predicó, y fue más los que ganó la mujer que la mujer misma que había ganado Jesús. Así es como crecen las iglesias. Cuando usted se gana una persona para Dios, esa persona puede proyectarse en toda su familia, hermano. Y de repente esa persona trae a su familiar, a su hermano, a su amigo, a sus padres o a sus hijos, y entonces ya no es una persona, ya esto se extiende. Por ejemplo, en mi caso, la primera persona que se convirtió al Señor fue mi mamá, de mi familia. Mi mamá fue la primera persona que se convirtió al Señor. Éramos bastante pobres. Mi papá no ganaba casi dinero, trabajaba cerrando. Que le pagaban 3 pesos al día. Entonces mi mamá tenía que ayudar con el sostén de la casa, y ella se dedicaba a negociar. Lo que negociaba era gallinas, animales, ¿verdad? Gallinas, pollos, chompipe y todo. Y algunas veces fruta, limones, naranjas. Lo que hacía es que durante toda la semana andaba por todos los cantones de alrededor comprando las cosas. Y luego el fin de semana, el sábado, iba a venderlos hasta la capital, a San Salvador. Y todos nosotros en la madrugada teníamos que caminar como 3 kilómetros. Ya a mí ya me ponían un canastillo como con 8 gallinas, ¿verdad? Y hacían así con un batate, ¿verdad? Y yo no aguantaba los primeros días porque estaba lejos, 3 kilómetros, hermano. Y unas bajadas feas, ¿no? Pero a mí me llevaba mi mamá para andar comprando. Y por lo menos sus 2 gallinas me las colgaba aquí amarradas en el brazo, y ahí iba yo que no podía porque había que caminar bastante, ¿no? Pero la ayudaba. Y una vez llegamos a un hogar que era cristiano. Iban lejos hasta una iglesia de Ozatlán. Ellos vivían como a mitad de camino de la peña donde vivíamos nosotros a Ozatlán. Ellos vivían a mitad del camino en un cantón allí de La Breña que le llamaban. De la peña a Ozatlán habían 11 o 12 kilómetros caminando. Pero ese hombre evangelizó a mi mamá y le dijo: si usted nos abre su casa para hacer un campo blanco, nosotros vamos. Y recuerdo que mi mamá le dijo sí. Y fueron. Y en el patio de la casa hacían los campos blancos, ahí los cultos. Los hermanos venían desde Ozatlán. Él le pasó al pastor de Ozatlán, y caminaban en esa noche, hermano, 12 kilómetros. Con unas lamparitas Coleman, y luego por montañas y caminos tremendos, y luego a medianoche iban de camino hasta Ozatlán de nuevo, ¿verdad? Caminando, el grupito de hermanos que venía. Pero allí se convirtió mi abuelo en ese campo blanco, y se comenzó a convertir gente, hermano. Y por último se convirtieron hasta mis familiares de parte de papá también. Porque mi abuelo Moisés era bravo, era contrario al evangelio. Era muy católico, hermano. Yo recuerdo que todos los años iba a hacer una promesa que iba a cumplir allá a Esquipulas, hasta Guatemala, al Cristo Negro. Y también iba allá alguna vez nos llevó a nosotros, yo recuerdo, la Virgen no sé qué se llama, que está allá, creo que en el departamento no sé si es Morazán o Cuscatlán, era famoso esa Virgen. Pero me acuerdo que subimos por San Vicente para arriba. Se me ha ido el nombre ahorita de esa Virgen que era famosa. Puede ser la Fátima, pero la Fátima no me recuerdo.
Entonces, pero alguna vez fui yo con mi papá también, porque él nos llevaba, era muy católico, pero al fin el Señor tocó su corazón y llegó a ser un gran siervo de Dios, ¿verdad? Con mi abuela. Y allí los hijos, ¿verdad? Así es como se extiende el evangelio, eso es la proyección. Ahí vinieron los hijos y toda la familia se convirtió. Mi papá se tardó como unos de 5 a 7 años para él aceptar al Señor, porque lo tenía bien atado a algo, que él era músico en un conjunto, ¿verdad? Y tocaba el bajo y a veces los timbales, y iban a hacer fiestas en los lugares, y ellos eran los músicos que tocaban en las fiestas, ¿no? Entonces lo tenía bien atado eso, pero un día el Señor lo tocó. De allá de los árboles de café, de la finquita, fue saliendo. Nosotros ni creíamos que estaba ahí. Fue saliendo allá cuando hicieron el llamado y aceptó a Jesús como su Salvador personal. Así se extiende el evangelio. Pero si no hacemos nada, entonces la proyección no sucede. Si ganamos a uno, yo le estoy seguro que no va a ser solo uno. Ese uno se va a proyectar en los demás familiares y amigos, y la obra que usted hizo, Dios la va a premiar mucho más todavía. Esta mujer fue un instrumento tremendo para ganar a su comunidad. Ella se fue corriendo contando: he encontrado a alguien que me ha dicho toda la verdad. ¿No será este el Cristo? Era el mensaje que predicaba. Eso es todo lo que hablaba. Vengan y vean, ¿no será este el Cristo? Oh, aprendamos a buscar a las personas que serán de grande uso en las manos de Dios. Quizás a esas personas que nosotros les hablemos y que sean salvas a través de nuestro mensaje, Dios las va a usar más poderosamente que a nosotros. Quizás algunas de esas personas que están perdidas y que Dios nos va a usar para alcanzar, van a llegar a ser grandes evangelistas, hermano, ministros del Señor, que van a llegar multitudes a los pies de Cristo. Así sea, para la gloria de su nombre. Amén. Venzamos todos esos obstáculos y vamos a ver la gloria de Dios en medio de nosotros. Estemos de pie, por favor.